Diálogos Adida. Diálogos Adida. Un espacio de conversación, análisis, reflexión, muchas preguntas y respuestas que surgen de la actualidad nacional e internacional. Diálogos Adida. Diálogos Adida. Con Sebastián Ospina. Saludo cordial para todos los oyentes que a esta hora están escuchando la emisora virtual de Adida, Adida Radio, por radio.adida.org.co. Soy Sebastián Ospina Mendoza y hago parte del equipo de comunicaciones de la Asociación de Institutores de Antioquia, Adida. A partir de este momento vamos a comenzar una nueva propuesta alternativa al servicio de toda la comunidad educativa y público en general, Diálogos Adida. Una propuesta donde vamos a preguntar, van a responder, vamos a reflexionar, analizar toda la coyuntura nacional e internacional a través de Diálogos Adida. Tendremos diferentes invitados a lo largo de los programas. Hoy, por ejemplo, al inicio de Diálogos Adida tenemos una gran invitada, muy propicia para el tema que estamos viviendo en la actualidad. Ya más adelante vamos a conocer y vamos a escucharla porque tiene diferentes posturas que son importantes e interesante conocerlas. Aquí comienza entonces Diálogos Adida. Sean todos bienvenidos. Y hoy en Diálogos Adida, el programa de la Asociación de Institutores de Antioquia, Adida, estamos con Carolina Corcho, una invitada, una ponente bastante interesante con relación a todo lo que se está viviendo, tanto en el tema de la pandemia como la reforma de la salud. Ella es, Carolina Corcho, médica psiquiatra, politóloga y salubrista. Además es presidenta de la Corporación Sur y vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana. Carolina, bienvenida a Diálogos Adida. Muchas gracias, muy buenas noches, un saludo a la audiencia del Magisterio. Bueno, este programa lo escucha no solamente el Magisterio de Antioquia, sino de toda Colombia, Adida, también la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación y también público en general. La clase trabajadora está muy pendiente de la emisora virtual de Adida. Carolina, hay diferentes temas que son importantes tocarlos hoy en esta entrevista. Hay una situación muy particular y es que la pandemia, este coronavirus, no solamente es un tema médico, no solamente depende de una vacuna y de una cura. Esta pandemia ya trascendió y usted lo ha analizado de manera holística, de una forma muy interesante, porque ya también es un tema de salud pública. ¿Por qué esta pandemia se convirtió ya no solamente en un tema médico, sino en un tema de salud pública? Bueno, lo primero es que la medicina, que es una disciplina muy bella y que yo ejerzo además en el nivel individual, yo soy médica psiquiatra, además es una disciplina que se ocupa de la enfermedad en los individuos. La salud pública es la que se ocupa del comportamiento de la enfermedad en los colectivos, pero no solo la enfermedad, sino la salud. Y la salud va mucho más allá de la enfermedad, entonces la salud pública es transdisciplinaria y tiene muchas disciplinas como las ciencias políticas, la sociología, la economía, que pertenecen a la salud pública, la epidemiología es otra, la medicina misma, pero hay salubristas, por ejemplo, que son de otras profesiones, pero piensan la salud. Entonces, en ese sentido, The Lancet, que es la publicación más importante del mundo médico de Occidente, reconoció inclusive que la epidemiología clásica fundamentada en la medicina meramente tiene demasiadas limitaciones para poder predecir el comportamiento de este virus. Por eso es que los modelamientos matemáticos de los epidemiólogos que se fundamentan en la epidemiología clásica fracasan todo el tiempo en decir cuándo va a venir un pico o no. Ha sido rebasada esa disciplina. Luego, para poder entender esto, se puede entender más desde la transdisciplinariedad de la salud pública. ¿Y qué es la transdisciplinariedad de la salud pública? Usted, para controlar una pandemia, hemos dicho en Colombia, usted necesita por lo menos 4 elementos. Un elemento que tiene que ver con las decisiones que usted tiene que tomar sobre el sistema de salud, personal de la salud,
dotación de UCIs, protección de la vida de ese personal de la salud, bioseguridad, contratación digna para que ese personal no se le desmotive porque esa es su primera línea de batalla. Ese es un primer elemento. El segundo elemento que usted tiene que asumir, digamos, que ese podría estar también dentro de salud, pero planteémoslo, digamos, aparte por la importancia que tiene, es todo lo que tiene que ver con el proceso de vacunación masiva. El proceso de vacunación masiva, evidentemente, es lo que puede lograr en el corto tiempo, lograr la inmunidad de rebaño. El problema es que la vacunación masiva tiene muchas variables. Primero, las variables del sistema de salud que permitan que esto se haga en los tiempos adecuados y con las dosis adecuadas. Pero el segundo es el acceso a la vacunación en el mundo. El acceso a las vacunas en el mundo por un problema geopolítico de unos monopolios transnacionales que monopolizaron eso y la ausencia de un acuerdo global político para que la vacuna fuera un bien universal. En eso fracasamos moralmente como humanidad en lograr ese gran acuerdo a través de la Organización Mundial de la Salud. Pero otro elemento, digamos, fundamental para el tratamiento de esta pandemia son las políticas sociales y económicas, porque evidentemente las pandemias en la historia de la humanidad se han manejado con cuarentenas y aislamientos, las epidemias, por decir algo, por el nivel de transmisibilidad. Pero es que el aislamiento no es un asunto abstracto. Meter a una sociedad en cuarentena no es un asunto abstracto. No es lo mismo una cuarentena en Alemania, donde el PIB per cápita, el ingreso per cápita es mucho más alto, donde la gente tiene su comidita, tiene unos subsidios en su casa y puede hacerlo, a generar un confinamiento, una cuarentena en América Latina. Por eso la pandemia ha golpeado mucho más fuerte a América Latina, porque tienes que tener en cuenta que la población en América Latina y en Colombia es fundamentalmente informal. Entonces los modelos de la epidemiología clásica que solo están viendo la transmisión del virus sin mirar las condiciones concretas y materiales sociológicas de ese ciudadano y económicas para poderse aislar, pues fracasan permanentemente si tú no tienes en cuenta que es que el 60% de la ciudadanía colombiana está en condiciones de pobreza y confinarla supone una política de renta básica. Y ahí es donde entra ese otro tema. Hay un tema aquí en su primera intervención, hay dos temas importantes. El último que usted menciona ahí deja entrever es el de la renta básica, pero también antes de pasar a ello, quiero preguntarle de manera muy sencilla una respuesta. ¿Este gobierno ha utilizado, ha implementado políticas de salud pública para manejar esta pandemia? No, es que el problema en este momento de que Colombia tenga las mortalidades más altas del mundo es porque no hay una política de salud, no hay una política de salud pública. El gobierno ha vendido la idea, y esto es una idea equivocada, que han comprado muchos medios de comunicación, que una pandemia se resuelve solo con autocuidado. Por supuesto que el autocuidado es importante, pero además la salud pública no es ir a decirle a la gente cómo es que se autocuida, póngase el tapabocas, camine. La salud pública es una cosa mucho más profunda y más compleja, y el autocuidado es absolutamente insuficiente y limitado para manejar una pandemia. Una pandemia, además de autocuidado, requería una política de salud seria, en términos de atención primaria en salud, unos equipos. Yo decía hoy en un gran medio de comunicación, aquí el único ejército que necesitamos en las calles no es la fuerza pública, es un ejército sanitario, haciendo educación con la comunidad, discusión, conversación para comprensión del COVID. Ese es el ejército, explicando inclusive la necesidad de la vacuna, haciendo pruebas, explicando el aislamiento, identificando a la población para poder ser detectada para las políticas sociales del Estado. Eso no se ha hecho en Colombia. Eso no se ha hecho en Colombia. Y evidentemente se requieren unas políticas económicas y sociales, dado que tenemos una crisis estructural en Colombia de inequidad estructural. Es uno de los países más inequitativos de América Latina, y América Latina es una de las regiones más inequitativas del mundo, y ahí es donde ha fracasado. ¿Y eso en qué se refleja? En que Colombia tiene una mortalidad más alta por millón de habitantes que la India, que Estados Unidos, que ya es mucho decir. Entonces, imagínate el resultado de un gobierno que considera que esto es un problema de autocuidado y ya, y que no tiene una política pública de salud, ni social, ni económica para enfrentar esta pandemia. Ahora, doctora Carolina Corcho mencionaba el tema de la renta básica. Hay una propuesta de renta básica, incluso ya tiene factibilidad fiscal. ¿Qué pasa que no se aprueba? ¿Qué pasa que el gobierno no quiere acceder a esto y así de pronto empezar
a generar o a llamar a una cuarentena obligatoria ya con los colombianos y con las familias, de pronto con alguna ayuda para que no sigan aumentando los casos de COVID? Bueno, lo primero que hay que decir es que la propuesta de renta básica, por lo pronto, está enredada en el Congreso de la República porque el gobierno torpedeó la posibilidad de trámite de la misma, presentando la reforma tributaria e incluyendo dentro de la reforma tributaria lo que eufemística y demagógicamente el gobierno denomina una renta básica. Entonces el gobierno lo que hizo fue que juntó la reforma tributaria con lo que ellos denominan renta básica, que no es nada más y nada menos que una propuesta miserabilista de ingreso solidario, donde se entregaría en promedio para los hogares en pobreza 125.000 pesos al mes y en extrema pobreza 176.000 pesos al mes. Eso es lo que ellos llaman renta básica y demagógicamente dijeron que se necesitaba esa reforma tributaria para aprobar esa renta básica que tendría una cobertura de 4.7 millones de hogares. La propuesta que presentó la sociedad civil, que no requiere reforma tributaria, es una propuesta que cubre 30 millones de colombianos, 7.4 millones de hogares y tiene una cobertura de 480.000 para hogares de más de 5 miembros y 320.000 para hogar unipersonal, 3 veces más que las propuestas del gobierno. La propuesta inicial era un salario mínimo, pero como renta básica extraordinaria de emergencia para 3 meses. Pero como ya se volvió permanente la propuesta, se tuvo que ajustar la factibilidad fiscal, pero en todo caso, ante la profunda crisis de hambre que hay en Colombia, esto es inmensamente superior frente a la propuesta miserabilista y demagógica que presentó el gobierno para justificar esa reforma tributaria que afortunadamente tuvo que ser retirada por la movilización ciudadana. Ahora, usted mencionaba que se carece de políticas públicas y políticas de salud pública, y me da la impresión que el gobierno quiere escudarse en lo que se está viviendo hoy en día, en las protestas, para decir que los casos de COVID han aumentado por las protestas. ¿Esto es verdadero o esto es falso? ¿Qué opinión le merece, doctora Carolina Corcho? Pero evidentemente una marcha aumenta el riesgo de contagio en tanto aumenta el contacto físico y social. Eso es una realidad y no lo vamos a negar. Pero también lo aumenta pues montarse en el metro, en el MIBO, en el Transmilenio, un cumpleaños, una reunión, salir a las calles. Es decir, es que la ciudadanía colombiana ya está en las calles y ya salió a las calles hace mucho rato. Lo que pasa es que ahora salió a protestar, pero ya salió a las calles. Entonces, si nosotros, y aquí operemos como operan los epidemiólogos, hagamos un análisis de riesgo de contagio en una marcha versus el Transmilenio. Entonces, evaluemos las variables: ventilación, espacio abierto o cerrado y distanciamiento. Es más difícil cumplir esas 3 medidas en el Transmilenio que en la marcha. ¿Cuál es el problema de la marcha? No es la marcha en sí, porque si la gente sale y camina tranquilamente y se toma las 100 cuadras de Bogotá, no las 50, si tenemos 100 cuadras en Bogotá, esparzas en las 100 cuadras, no en 50. El problema de la marcha es las interacciones que produce después de la reunión. Entonces nos sentamos ya a tomar, entonces nos pasamos el vaso de agua, la botellita de agua, y ahí es donde se esparce el virus. ¿Cierto? Ese es el problema, no es la marcha en sí. Usted no se va a contagiar porque usted esté caminando por la calle, allá al otro, a un metro esté el otro. Por eso es más fácil contagiarse en el metro o en el Transmilenio. Y antes, Entonces, esa es la realidad. Y antes de la marcha y de las protestas ya había contagios por COVID. Entonces, pero claro, el gobierno no puede escudarse en el tema de las protestas, mostrando allí su negligencia para operar de manera correcta con relación al tema de la salud y de los contagios. Hay cifras preocupantes con relación a los trabajadores de la salud. 55.000 afectados aproximadamente, trabajadores de la salud. 260 aproximadamente también fallecidos. ¿Qué le pide al gobierno el gremio de la salud? Porque entiendo que los médicos también están protestando y también están marchando cuando así lo pueden hacer. Bueno, básicamente nosotros como asociaciones médicas no hemos convocado a las marchas, aunque compartamos los motivos de la protesta, porque evidentemente el hecho, usted puede protestar de muchas maneras, con el cacerolazo,
nosotros estamos generando un hecho simbólico de cuelgue su bata y subir las fotos con las batas colgadas en los hospitales, haciendo, digamos, como el acompañamiento a la ciudadanía, porque no tenemos autoridad moral para decirle a una ciudadanía indignada frente a un manejo desastroso desde el punto de vista de salud pública de esta pandemia de que no proteste. No hay forma de decirle eso al ciudadano. Lo que sí podemos decirle es cuáles son los cuidados que se deben tomar. Entonces, en ese sentido, hay médicos, estudiantes que han decidido marchar respetablemente, aún cuando nosotros sabemos que las condiciones son difíciles en este momento en las unidades de cuidados intensivos, pero eran difíciles antes de la marcha. Eso también es cierto. En este momento nosotros lo que estamos solicitando, no solo de ahora, sino que lo llevamos solicitando hace 6 meses, es que se hunda, que se archive el proyecto de reforma 010, que es una reforma con mensaje de urgencia que el gobierno radicó desde el año pasado, y desde el año pasado, en medio de nuestras menguadas fuerzas para enfrentar, digamos, el COVID, pues la respuesta del gobierno no es solamente no hacer las políticas de salud, sino ir a presentar con mensaje de urgencia una defecio de proyecto que no resuelve los problemas de salud y sí retrocede logros de la seguridad social en Colombia. Ese es el tamaño, pues, de la desconexión de este gobierno con la ciudadanía y con la realidad de este país. Ya hoy radicamos por tercera vez una solicitud de archivo de ese proyecto de ley. Y es aún más preocupante porque el tema del desabastecimiento de oxígeno, de la tasa de vacunación baja que se vive en este país, da a entender que este gobierno está perdiendo la batalla contra el coronavirus. Claro, pero lo pierde el gobierno, pero también lo pierde la sociedad, porque pues evidentemente el 87.7%, de acuerdo a nuestros últimos cálculos, de la mortalidad en Colombia es en los estratos 1, 2 y 3. La vida lo están poniendo los vulnerables, aquellos que no pueden hacer confinamientos, que no pueden hacer distanciamiento, que tienen que salir al rebusque, que tienen que salir a la informalidad, que no tienen acceso a los servicios de salud. Entonces, en ese sentido, estamos perdiendo la batalla porque no tenemos un gobierno que esté haciendo lo que tenga que hacer. Carolina Corcho, ¿a qué le tiene más miedo? ¿Al coronavirus o a este gobierno? Yo creo que a ambos. Yo creo que a ambos, porque pues efectivamente el coronavirus es letal, eso es una realidad. Nosotros lo hemos visto, lo hemos bebido, lo hemos padecido en nuestros hospitales, con los médicos con los que yo trabajo, pero efectivamente el coronavirus es peor también por este gobierno. Si nosotros tuviéramos un buen gobierno, el coronavirus no tendría los efectos que tiene en este momento en Colombia. Es que la variable gobierno es muy importante dentro de la epidemiología. Yo le digo a los epidemiólogos, si usted no mide la variable gobierno, ahí perdió, nunca le va a dar los modelamientos matemáticos, porque en medio de un desgobierno, ¿usted qué va a calcular ahí? Nada, porque el desgobierno es una variable, digamos, que va a decir cuántas personas podrían morir o no. Y se pudo salvar muchas vidas en Colombia realmente si hubiéramos tenido un gobierno comprometido con la ciudadanía colombiana, pero desafortunadamente es un momento de la historia difícil. Estamos escuchando a Carolina Corcho, nuestra invitada de hoy en Diálogos Adida. Ella es médica, psiquiatra, magíster en estudios políticos, vicepresidente de la Federación Médica Colombiana, presidente de la Corporación Latinoamericana Sur. Ya regresamos con más Diálogos Adida con Carolina Corcho. Diálogos Adida, un espacio de conversación, análisis, reflexión, muchas preguntas y respuestas que surgen de la actualidad nacional e internacional. Diálogos Adida, con Sebastián Ospina. FECODE te invita a defender la educación pública, gratuita, de calidad, financiada, administrada directamente por el Estado y sin intermediarios. Porque es un deber patriótico de todos los colombianos. La educación es un derecho y no una mercancía. Los maestros de Adida luchamos por una educación pública de calidad. Gracias, maestros y maestras, por defender la educación pública de Antioquia. Somos Adida. Somos Antioquia.
Estamos en Diálogos Adida con Carolina Corcho, médica psiquiatra, politóloga y salubrista. Además es presidenta de la Corporación Sur y vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana. Carolina, hablemos ahora del tema de la reforma a la salud. Usted ahorita lo mencionaba y se está luchando para tumbarlo, para hundirlo. Hay diferentes micos, llamémoslo así, en esta reforma. ¿Cuáles son esos principales micos de esa reforma que se quiere tumbar? Repetimos, el proyecto de ley a la reforma de la salud. Bueno, básicamente esto es una reforma. Nosotros hemos dicho que el Congreso y el gobierno tienen una colección de unos 50 micos. Ellos tienen un listadito. Esa ponencia la han modificado unas 4 veces. Y cada que la modifican le meten un artículo, le sacan otro, pero la esencia es la misma. ¿Cuál es la esencia de esto? La primera esencia de esto es que los recursos públicos de la salud sean recursos, que son recursos de aportes de los colombianos. Las EPS siempre han querido que se reconozca que esos recursos son privados y son de uso privativo de ellos para otros negocios, como Saludcop, que hizo todos los negocios del mundo con eso. Ellos quieren, digamos, burlar el orden legal y constitucional en Colombia para ambiguamente decir que esos recursos son privados y ellos pueden hacer uso para negocios. El segundo núcleo es un conjunto de artículos para negar servicios de salud en Colombia, para empezar a restringir los planes y los paquetes de prestación de servicio y para que usted vaya al hospital y no le autoricen porque esto no está autorizado, esto no lo presta el sistema. Ese es el segundo núcleo. El tercer núcleo es ver cómo se meten dentro de la autonomía universitaria y controlan la formación del médico, pues para generar médicos express para el mercado. Quieren coger y modificar los currículos de una profesión llamada medicina familiar para volver esto pues casi que un cursillo y poder, digamos, alimentar ese mercado que por supuesto va a derivar en una precarización laboral, pues porque si forman un montón de gente con unos estándares desde el gobierno y con los intereses de negocio y del comercio, pues evidentemente esto genera una precarización, pero además una falta de idoneidad de esos médicos para la atención de los pacientes. Y lo otro es continuar con el proceso de liquidación de los hospitales públicos en Colombia, que son la columna vertebral del sistema, de cualquier sistema de salud en el mundo. Esos son los 4 elementos centrales que ellos mantienen a lo largo de todas las modificaciones que hacen. ¿Quién se va a beneficiar de esta reforma a la salud si llegase a aprobar? Los negociantes. ¿Cuáles son los negociantes? El sector financiero, que es el que usufructúa los más de 40 billones de pesos de aportes de los colombianos mediante el recaudo de las EPS. Ese es uno de los que se beneficia allí. Todos los que quieren hacer negocios de transnacionales externas, pero no porque vayan a aportar capitales, es que el negocio consiste en captar rentas y recursos del Estado, de los aportes de los colombianos, y hacer negocios con los recursos de los colombianos. Y ahí entran extranjeros y nacionales, y se benefician seguramente algunos congresistas, algunos políticos que ya habrán hecho acuerdos con distintos sectores de estos para aprobar esas medidas. Quizá por eso Germán Vargas Lleras quiere tanto que se apruebe esta reforma, por mencionar un solo nombre. Y también a propósito de empresarios, ¿cuál es la injerencia de Luis Carlos Sarmiento Angulo en toda esta reforma? Pues la injerencia es que nosotros no entendemos por qué hay un artículo donde dice que se van a otorgar medidas extraordinarias al presidente de la República, el Congreso, para modificar el Instituto Nacional de Cancerología, para transformarlo. No hay ninguna explicación técnica ni justificación técnica para que se modifique el Instituto Nacional de Cancerología, no se nos ocurre. Pero lo que sí es un contexto importante hacer es que el actual ministro de Salud viene de dirigir una de las clínicas oncológicas del Grupo Aval, porque una de las decisiones del Grupo Aval fue meterse en el negocio de la salud en oncología. Eso sí está claro, y el actual ministro de Salud viene de eso, y de repente, sin razones técnicas, aparece un artículo donde se dice pues, que el presidente de la República va a gozar de suprapoderes para modificar y disponer de este instituto, no sabemos de qué manera, porque evidentemente pues no lo ponen ahí, pero el problema no es lo que escriben, sino lo que no escriben. Ese es el problema. Le voy a hacer una pregunta que me la hizo un ciudadano de a pie precisamente el día de hoy, que desconoce el tema de la reforma. Y me preguntaba que qué va a pasar si él no tiene
ni EPS, no paga ni medicina prepagada, no tiene ni plan complementario, simplemente tiene Sisbén. ¿Qué va a pasar con estas personas? Va a pasar que le van a empezar a negar más servicios de lo que se niega hoy, porque si tiene un Sisbén, tiene un plancito más pequeño. El Sisbén es lo que denominamos el régimen subsidiado, porque el Sisbén es una encuesta de clasificación socioeconómica de la población. De acuerdo a la clasificación se entra al régimen subsidiado. ¿Qué es el régimen subsidiado? Es el régimen de salud donde entra la población pobre que no tributa porque no es trabajadora. Ese es el régimen subsidiado, Sisbén, que denomina la ciudadanía. ¿Qué va a pasar? Que van a negar servicios, le van a negar servicios porque todo está diseñado para que usted vaya al hospital y le diga, no, eso no se puede, para continuar con el paseo de la muerte. No, es que el EPS no autorizó, es que este tratamiento no se pudo, este tampoco. De eso se trata la reforma. Y si yo sufro de alguna patología, cualquiera, artrosis, por ejemplo, y voy a la EPS, ¿qué me van a decir si pasa esta reforma tributaria? Pues por eso te digo que eso depende de lo que vaya a pasar ahí, porque lo que usted va a ir al médico general y el médico general va a intentar mandarle algunos medicamentos para paliarle eso mientras que lo manda un internista. La cita en internista es dentro de 5 meses, pero la reforma dice que el médico general no puede mandarle esos medicamentos. Entonces usted toca aguantarse 5 meses el dolor porque otra de las cosas que hace la reforma es amarrarle las manos al médico general para que no prescriba algunos medicamentos que según ellos son de especialista para negar servicios. Y usted en 5 meses pues le toca de su bolsillo comprar. De eso se trata todo esto. Hay un tema con los recursos de salud, para dónde se van y sobre todo que me atrevo a decir que hay una especulación financiera con relación a los recursos de salud. ¿Para dónde se van estos recursos? ¿Qué están haciendo con ellos? ¿Por qué quieren cobrarle más dinero o por qué quieren sacarle más dinero al colombiano para diferentes temas, sobre todo allí en la reforma tributaria? ¿Qué pasa con ese dinero de la salud? Aquí la discusión es con los mismos que de la discusión de la reforma tributaria, con los bancos. ¿Quiénes son los que recaudan los recursos de los colombianos cuando usted le paga la EPS? Los bancos. ¿Dónde están las platas del presupuesto general de la nación para la salud? En los bancos. Si usted en un banco tiene 40 billones de pesos al año, son muchos los rendimientos financieros que usted logra ahí, muchos los negocios que usted hace con eso. Y para eso necesitas tener la EPS. La EPS es simplemente el vehículo de los bancos para poder capturar esos recursos de los colombianos para poder especular y hacer negocios. Por eso la pelea es con los bancos, con el sector financiero. Ese es el verdadero poder que hay ahí detrás, no es ni siquiera con las EPS. Entonces, allá es donde está la plata. Bueno, este programa lo escuchan y esta emisora lo escuchan múltiples maestros de diferentes partes de la ciudad de Medellín, de Antioquia, de Colombia y del mundo. ¿Cuáles son esas situaciones que van a preocupar a los maestros colombianos con relación a esta propuesta de proyecto de ley de la reforma de la salud? ¿Cómo se van a ver perjudicados los maestros de Colombia? Los maestros, inicialmente había una afectación del régimen especial del magisterio, donde se abría un boquete para que los maestros podrían irse al régimen general de salud, de seguridad social, pero el gobierno retiró eso. O sea que en la práctica, en este momento, los maestros no estarían afectados, pero sí estarían afectados las familias de sus estudiantes, estarían afectados pues sus familias que pertenecen al sistema de salud en Colombia, pero además los maestros también deben entender que mucha parte de la prestación de servicios que se hace de ellos se hace sobre la infraestructura del sistema general de salud, porque hay pueblos, por ejemplo, donde solo hay un hospital. Entonces, si se deteriora ese sistema general de salud, ¿a dónde le van a prestar los servicios a los maestros? Ya básicamente compartimos la misma red de prestación de servicios. Entonces, ese, digamos, sería la afectación. Doctora Carolina Corcho, ya para ir finalizando, agradecerle su participación, su disposición. Sabemos que durante todos estos días usted ha estado en diferentes escenarios, plataformas, discusiones con relación al tema de la reforma de salud. Ya hablamos de los problemas, de los micos. ¿Cómo evitar que la salud sea un negocio a costillas del pueblo? ¿Cómo eliminar esa situación, esa percepción y que la salud sea para los colombianos y no para aquellos pequeños grupos poderosos de Colombia?
Lo primero es que hay que archivar ese proyecto de reforma a la salud y lo segundo es que Colombia sí necesita una reforma estructural al sistema de salud. Desde la sociedad civil llevamos varios años trabajando en una propuesta alternativa que cuando haya un Congreso serio, comprometido con el pueblo, con la ciudadanía colombiana, deberíamos discutir a nivel nacional para presentar una propuesta de reforma estructural a la salud que garantice el derecho fundamental consignado en la ley estatutaria. Esa es la mejor manera, proponer una alternativa de mundo posible. Le decimos no a esto, pero proponemos la esperanza de otro país posible, otra Colombia posible, otro sistema de salud posible y en eso hemos estado trabajando. Doctora Carolina Corcho, muchas gracias por participar y ya, ¿cuál es el último mensaje que le deja a todos los maestros de Colombia, a toda la clase trabajadora que están escuchando el programa Diálogos Adida, con relación a todo lo que se está viviendo, sobre todo a la pandemia, a la reforma tributaria, a la reforma a la salud? ¿Cuál es ese mensaje final que le quiere dejar? El mensaje que les quiero dejar es, primero, nosotros queremos dar un agradecimiento a la juventud, a los trabajadores que están en las calles de Colombia. Nosotros no nos podemos sumar por la condición que tenemos de la atención del tercer pico de la pandemia y la responsabilidad que tenemos frente a la protección de sus propias vidas en los servicios de urgencias, de hospitalización. Pero estamos acompañando, digamos, las razones de la protesta. Estamos de acuerdo con las razones de la protesta y desde nuestros lugares estamos acompañando. Y también brindar mucha esperanza y nuestra voz para que no se militarice el país, para que no se reprima la ciudadanía, para que no se utilice la fuerza pública con una función distinta, que debería ser la protección de la ciudadanía colombiana y no su enemigo interno. Entonces, en ese sentido, es un mensaje de solidaridad, de gratitud y que cuentan con nosotros siempre en los hospitales del país para seguir cuidando la vida. Doctora Carolina Corcho, médica psiquiatra, politóloga y salubrista, muchas gracias por estar en el programa de los maestros de Antioquia, Diálogos Adida. Muchas gracias a ustedes y un abrazo inmenso. Bueno, y así vamos llegando al final de Diálogos Adida. Hoy una invitada muy importante que nos deja grandes reflexiones, también preocupaciones, pero también algunas respuestas en torno a la actualidad de nuestro país. Carolina Corcho, agradecerle a ella y por supuesto a toda la audiencia que hoy se conectó a través de radio.adida.org.co, la emisora virtual de Adida, y también en simultáneo transmitimos por el canal de YouTube de la Asociación Sindical. Agradecimiento a la Junta Directiva de Adida, al equipo de comunicaciones de la Asociación Sindical por hacer posible estos espacios alternativos de reflexión, de preguntas, también de mucho análisis de todo lo que está pasando a nivel nacional e internacional. Soy Sebastián Ospina Mendoza y nos escuchamos la próxima semana con más Diálogos Adida. Diálogos Adida. Diálogos Adida. Un espacio de conversación, análisis, reflexión, muchas preguntas y respuestas que surgen de la actualidad nacional e internacional. Diálogos Adida. Diálogos Adida. Con Sebastián Ospina.